Gracias a dos mujeres, la defensora del pueblo Iris Marín y la parlamentaria Catherine Miranda, estamos sabiendo, Felipe, de a poquito cuál es el saldo de los bombardeos sobre menores afectados en estos campamentos que estaban de disidentes de las FARC. Y eran en principio 7 menores de edad o 7 niños, que los hay unos adolescentes, hay otros niños, inclusive una de 11 años de edad. Por cuenta de esa presión de Catherine Miranda ayer en la tarde y la defensora del pueblo, el presidente Petro y el gobierno terminan reconociendo que en los campamentos de las FARC y efectivamente en los bombardeos de las últimas semanas, que era información que habían ocultado, que no se sabía hasta ayer en la tarde, han muerto 15 niños. Bueno, el presidente Petro, Ricardo, dice al principio 12 niños. En realidad, Medicina Legal confirma ayer tarde que son 15 los niños o los menores de edad. Sí, señor. En al menos 4 bombardeos, Néstor, y eso es lo que llama la atención. El primero, producido el pasado 24 de agosto en el retorno Guaviare. El segundo, el 1 de octubre, en Puerto Santander, Amazonas. El tercero, el 10 de noviembre, en Calamar, en el departamento del Guaviare. O sea, desde agosto 3. Estamos en esto. El último, que fue por el que supimos todo, fue el del departamento de Guaviare, en donde murieron 7 de los 15 niños o menores de edad que han caído en estos bombardeos. Y el presidente Petro anuncia que seguirán los bombardeos contra los disidentes de las FARC. Sí, Néstor, pero fíjese lo contradictorio, porque como usted bien lo dijo temprano, cuando esto pasó en el 19, en el gobierno de Duque, pues se rasgaban las vestiduras, tumbaron al ministro, etcétera. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero yo le debo decir, es que yo creo que estamos desviando el tema, porque es que ahora resulta que los asesinos son los militares que realizaron el operativo y no quienes se llevaron los niños a los campamentos, Néstor. Felipe, pero hay un tema allí de coherencia política, porque fue en el 2019 cuando tumbaron a Guillermo Botero que comenzó el estallido social y sacaron gente a la calle diciendo que era un gobierno que ocultaba, que estaba asesinando niños. La diferencia entre gobernar y hacer oposición, Néstor. Pero no desviemos, es decir, los que metieron allí a estos menores de edad fueron los criminales de las disidencias de alias Mordisco. Felipe, en eso estoy de acuerdo, pero el hecho de que haya reclutamiento forzado impone a las fuerzas militares pues unas condiciones de verificación para saber, piense en la niña de 11 años, Felipe, 11 años, dice Medicina Legal, era la edad que tenía, que murió en uno de sus es que no puede estar bien una cosa hoy y estar mal en el pasado. No, estamos de acuerdo, esa relativización de la verdad. Pero eso no es lo importante. No, hombre, claro que es importante. Lo importante es que murieron unos niños ahorita y antes también. No, Héctor, está mal siempre para mí. La incoherencia, digamos, es importante y es importante ponerla de presente cuando se trata de actores políticos, etcétera. Pero lo grave y lo importante y lo desgraciado es que mueren niños en esta guerra. Estamos de acuerdo. Eso es lo verdaderamente grave y que murieron hoy y que murieron hace 6 años y que seguramente entre el lapso del 2019 y hoy murieron quizá decenas, Héctor, o centenares de menores de edad en este conflicto. El gobierno está haciendo hoy en el 2025 lo que criticaba en el 2019, lo que criticaba hace 3 meses cuando hablaba de bombardeos en la Franja de Gaza. Lo de allá era genocidio, lo de aquí no. Dicho eso, Felipe, es cierto, allí hay una controversia que tiene mucho de jurídico alrededor de en qué momento son blancos legítimos. El ministro de Defensa tiene la teoría de que allí no hay que ver la edad porque son blancos legítimos de la guerra y que por cuenta de esa guerra, porque estaban en campamentos Néstor, terroristas, yo le agrego algo, y es que en su momento, hablando de la política, porque al final será motivo de controversia esa determinación de desde qué momento son considerados blanco legítimo o no esos niños, que son las víctimas del reclutamiento y luego víctimas de las bombas del Estado, Néstor. Pero hablando de la política, fíjese la incoherencia que hay en torno al ocultamiento de información, porque creo que también hay que poner eso sobre la mesa. Si desde el 24 de agosto, hace más de 2 meses, casi 3 meses,
el gobierno tenía que saber que habían muerto menores de edad. ¿Ese no es el mismo ocultamiento que le costó la cabeza en su momento al ministro de Defensa, Guillermo Botero? Claro que es el mismo ocultamiento. ¿No es lo mismo? Sí, es el mismo. No tengo claro que duda. Claro que es el mismo, pero yo insisto, el punto importante es que están matando niños y están muriendo niños en el conflicto. Que los actores políticos sean incoherentes, incongruentes. ¿Usted votaría hoy la moción de censura contra el ministro de Defensa? Igual que lo hubiera hecho contra el ministro Botero, por muchas razones. La primera, por supuesto, por violar los principios del derecho internacional humanitario, los principios de distinción y de precaución al que está obligada las fuerzas militares de Colombia en el marco de este conflicto armado. Y segundo, claro, por decir mentiras, que en este caso me parece pues grave, lo hizo el ministro Botero, lo hace ahora tanto el ministro Sánchez como el propio presidente de la República, y eso me parece grave. Pero lo que sí creo que es fundamental es que nos pongamos de acuerdo. Nosotros no podemos estar rasgándonos las vestiduras y diciendo que los menores de edad son unas víctimas del conflicto, víctimas de reclutamiento y de la barbarie de los grupos armados, y después decir que son objetivos militares legítimos. Dígale eso, es cierto, dígale eso a Roy Barreras, que Roy Barreras encabezó el debate de moción de censura hace 6 años contra el ministro Botero. Iván Cepeda, que hoy es candidato presidencial del petrismo y encabezó hace 6 años el debate de moción de censura. Claro que por eso digo, Felipe, es muy posible que hoy o esta semana vayan a votar una moción de censura y que le cueste la cabeza al ministro de Defensa. Néstor, buenos días. Guardando las proporciones, eso no es lo que le criticaba el presidente Gustavo Petro a Benjamín Netanyahu, bombardear niños con la excusa de que eran blancos legítimos o que ahí había terroristas que estaban afectando a Israel. Fíjese las contradicciones alrededor de lo que hace el presidente Gustavo Petro, que había prometido en campaña y como primer acto, acuérdese la suspensión de bombardeos en campamentos donde había menores de edad. Dice el ministro de Defensa, esta es la definición técnica, que esos que han caído en los campamentos de disidentes de las FARC, todos, inclusive menores de edad, son combatientes ilegales en armas. Anoche Medicina Legal informa que había 15 menores de edad, entre ellos niños, claramente niños de 11 o 13 años que estaban en ese grupo de 15 muertos. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. No paran las críticas en el país para el gobierno nacional. Todo comenzó el viernes pasado en la entrevista que concedió aquí en Blue Radio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que reconoció que en las operaciones adelantadas en contra de Iván Mordisco en el Guaviare había presencia de menores de edad. Lo que mata no es la edad, o sea, es una tragedia eso. Entonces, en ese contexto hay unas normas, unas herramientas que nos ha dado el Estado colombiano. Sí. Y el bombardeo es la última opción, no es la primera, es la última. Solamente el 1.5% de los combates se ha empleado bombardeo. Varias han sido las voces de rechazo por lo ocurrido en medio de estas operaciones militares. Por un lado, la defensora del pueblo Iris Marín, en entrevista en Noticias Caracol en Vivo, le pidió al presidente Gustavo Petro que suspenda los bombardeos hasta tanto no se verifique si hay o no presencia de menores de edad, y dijo que esos menores de edad que han fallecido son víctimas de reclutamiento y no combatientes. Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. El presidente Gustavo Petro le respondió a través de su cuenta de X y aseguró que si hay acciones ofensivas de los grupos del narcotráfico, los bombardeos no se suspenderán. Él días atrás había defendido estas operaciones militares. Es un golpe, se le llama letal. Es un golpe, llamaría yo, estratégico. El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, en medio de una rueda de prensa durante el fin de semana, aseguró que el debate debería estar centrado en los grupos armados que reclutan niños y no en estas operaciones militares. Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar. Aquí el crimen los están cometiendo, son ellos. Mientras tanto, desde el Congreso de la República crece el rechazo ante esta decisión de defensa. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, confirmó que hoy adelantará una moción de censura en contra del ministro de Defensa. Realmente esperamos contar con el apoyo
de congresistas de diferentes bancadas, pero sobre todo esperamos que el pacto histórico, así como lo hacía con el gobierno de Iván Duque, esté apoyando esta moción de censura, donde los hechos no distan para absolutamente nada con respecto al gobierno pasado. Las críticas giran en torno al presidente Gustavo Petro, que siendo senador había denunciado que en operaciones adelantadas en 2004 y 2019 habían fallecido 314 niños, niñas y adolescentes en el país. Entre tanto, la Fiscalía Penal Militar anunció una indagación preliminar para establecer si hubo fallas en la inteligencia en medio de estas operaciones militares. Una tormenta política que crece en el país mientras el presidente Gustavo Petro defiende estos bombardeos. Pablo Arango Robledo, Blue Radio.